cita el Salmo 51:5, que dice esto acerca de la condición de la naturaleza de los niños. Ahí dice que yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ajá. Nacemos pecadores. No es la sociedad la que nos corrompe, esto viene de nuestro propio corazón, nacimos en pecado como resultado de nuestro padre del que descendemos, de Adán, pero además por condición y por decisión, ¿no? Decidimos y creo que esto, los que somos padres, desde muy, muy pequeños nuestros bebés vemos el egoísmo, vemos cómo ellos manipulan, cómo aprenden a llorar para obtener lo que quieren, ¿no? Entonces esta es una afirmación contundente que pues no cabe ningún tipo de objeción. Romanos 7:18, Edilson, ¿nos cuentas tal vez? Bien, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bien, habla pues efectivamente de la naturaleza, esa es la teología de la naturaleza humana, que todos nacemos, o los niños en este caso, nacen con el mal, con el deseo con esa lucha de querer hacer el bien, pero no poder hacerlo, con ese deseo intrínseco, digámoslo así, por la naturaleza caída, claro, pues de tener esa inclinación al mal, hacer lo malo, ¿bien? Okay. Gracias, Edilson. El punto 3. El principio central de este capítulo es, como padre, no solo estás lidiando con el mal comportamiento, sino con una condición que causa el mal comportamiento. En este momento voy a tomar algunos apartes del libro que nos ayudan a comprender esta afirmación. El autor dice, ¿qué significa decir que la crianza de nuestros hijos, que en la crianza de nuestros hijos no estamos lidiando solo con el comportamiento, sino con una condición? Una poderosa frase que salió de la boca del Mesías captura este punto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en Lucas 19:10. Luego, la conclusión de la que se deriva esta afirmación es que el estado de nuestros hijos es perdidos, separados de Dios por la manera como nacemos, por la familia de la que nacemos en pecado. Ellos están perdidos, entonces su desobediencia, su mal comportamiento, sus peleas entre los hermanos, su flojera, no solamente es un asunto de conducta, sino básicamente expresan su condición de perdidos. La crianza, por tanto, dice el autor en la página 97, se ocupa en la condición que provoca que el buen comportamiento sea algo aparentemente imposible de alcanzar. Es decir, dado que estos aspectos que nos chocan tanto, que entramos en conflicto, la desobediencia, la falta de diligencia, su actitud rebelde, a veces desafiante, estos son simplemente los síntomas de un problema mayúsculo. Y el problema realmente de fondo es que están separados, que están perdidos. El autor presenta una analogía y señala cómo una persona que está enferma de cáncer tiene unos síntomas, puede experimentar dolor, puede experimentar cierto tipo de malestares. Muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en la conducta del niño, es lo mismo como si una persona enferma de cáncer estuviese simplemente tomando analgésicos y paliativos para tratar el dolor, pero dejando quieto la enfermedad. Entonces, esto nos permite entender que como padres debemos estar comprometidos a ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de tus hijos. No debes conformarte con aliviar los síntomas mientras tus hijos sufren una enfermedad que es destructiva para ellos y que quebrantará su corazón.
En este sentido, y va muy de la mano del capítulo anterior de proceso, debemos entender que nuestro papel como padres y como representantes del Señor, como embajadores de Dios, estamos en una tarea de largo plazo. Es un proceso que nos lleva a no frustrarnos con las reincidencias de nuestros hijos en sus faltas, sino en ver que la respuesta final viene de una obra sobrenatural de Dios en la vida de ellos. Entonces, ¿cuál sería nuestro papel como instrumentos del Señor en esta tarea? Digamos, quería como señalar esos puntos para dar respuesta a, a la tercera pregunta. La pregunta dice, escribe esta frase en tus propias palabras. Entonces yo la voy a leer como yo la escribiría. Como madre no solo estoy lidiando con la desobediencia de Joshua, sino con un estado de separación de Dios, como un estado de perdido. Es lo que nos enfoca a verlo en un plano más largo en el tiempo y no solamente una conducta. Ahora vamos a ver la pregunta 4. ¿Qué dice Lucas 19:10 sobre la misión central de Jesús cuando vino a la tierra? ¿Quién nos puede ayudar con esta pregunta? Vicky, ahí será en esa 4, 9, 10, cuando yo busqué el pasaje no vi, o sea, no sé si es que estaba equivocado, porque en realidad en Lucas 9, 10. No, es 19. Es 19, con razón. 19. Bueno, sí, Vicky, en cuanto a lo que tú, el punto 3, estuve repasando el libro de Tep Trip. Entonces yo también dije, yo lidio aquí con el mal genio de las hijas, ¿sí? Que a veces son como mal genio, como que fácilmente se ponen bravas con las hermanas, reaccionan. Entonces puse como madre no solo estoy lidiando con un mal comportamiento, sino con una condición de ira que causa el mal genio, ¿sí? Entonces estuve viendo que detrás de esos comportamientos, y estuve viendo una lista que tiene Tep Trip en el libro Cómo destruir el corazón de tus hijos. Lo que hay detrás es en las condiciones, en esa condición pecaminosa de perdidos, ¿no? Sí. Deseo de venganza versus confianza en Dios. Temor del hombre versus temor de Dios. Entonces cuando el hijo le da pena con los compañeros y hace cosas, ¿sí? Sí. Es temor del hombre. Condición de orgullo versus humildad. Condición de amor por él mismo que amor por los demás. Condición de instinto de supervivencia versus entregar la vida a Dios. Condición de miedo, una actitud impío versus perfecto amor. Condición de codicia versus generosidad. Envidia versus sinceridad. Odio versus amor. Esta fue la que me aplicó, que más lucho con las hijas. Ira versus perdón. Deseo de ser aprobada por las personas versus deseo de ser aprobada por Dios. Ansiedad y temor versus paz y contentamiento. Y rebelión versus sumisión. Eso es lo que está, la condición de perdidos, es lo que aflora esos comportamientos. Entonces quería compartir esa lista que me pareció súper chévere para contestarla. Muy interesante, muy interesante. Y bueno, el autor ahora hace una pregunta en el quinto que me parece muy bueno que podamos hacer todos participar en esta respuesta porque nos aterriza cómo lo haríamos. Dice así, al evaluar tu crianza hasta este momento, específicamente tu manera de tratar con el comportamiento inapropiado de tu hijo, ¿tiendes a dirigirte más a la enfermedad, condición de perdido, entre paréntesis, de tu hijo o a sus síntomas, o sea, la conducta? Da ejemplos específicos y pide, en este caso pide que tu cónyuge evalúe la respuesta. Creo que es interesante verlo en pareja, porque a veces uno puede tener áreas grises y decir, no, yo estoy enfocado en la enfermedad, en el corazón del hijo, en su estado de separado, pero a veces nos puede más tratar de resolver el momento, la conducta que me desobedeció, que me respondió de una manera inapropiada, en fin. Entonces,
Les cuento cómo lo hago yo para que vayan pensando, por favor, y luego participamos. Realmente yo trato de tomar todos los días un tiempo en la mañana siempre de estudio bíblico, enfocado en lo que el Señor me ha permitido ver es un problema en mi hijo, en las áreas que ya Dios me ha dejado ver. Entonces nos acercamos a la Escritura en oración, vemos lo que el Señor dice, que nos está mostrando este pasaje. Siempre tratamos de que la Escritura, como dice 2 Timoteo 3:16, es útil para enseñarnos lo que es verdadero, nos corrige, nos deja ver lo que está mal en nosotros. Entonces, tocamos algunas áreas como la desobediencia, como la negligencia, como el desorden, como la mentira, y la conducta normalmente la toco en el momento en que se da, pero siempre trato de demostrar, necesitas ayuda del Señor. Él te puede ayudar a responder de una mejor manera. A veces caigo en enojo y también grito, no puedo decir que, pero trato de enfocar el corazón y su condición en dos momentos distintos, claro, en un devocional, digamos, un estudio bíblico, y la conducta, pues, en el momento, y trato de dejarle ver las consecuencias de aquello que se genera por esa conducta. Gisela, no sé tú qué piensas. O Edilson o Sí, Claudia. pues yo la contesté, es a las 5, es las 5 la que estás viendo, porque ahí dice Sí, es así. que si tiendes a dirigirte más a la enfermedad que a los síntomas, yo a veces es más a los síntomas, a veces tiendo, he mejorado, claro, he mejorado, pero por ejemplo cuando ellas pelean, para callar rápido la cosa les digo, discúlpate, ¿sí? Ya, darles un tiempo que de verdad puedan entender qué es lo que está pasando en sus corazones, porque necesitan pedir perdón, pero ya, discúlpate. O les digo que no lo, que discúlpate y que dile que no lo vuelves a hacer. O sea, hasta le digo las palabras, ¿sí? O de pronto me desespero y le digo que ya no más, ¿sí? Como ya queriendo simplemente evitar la situación, pero no yendo a la De raíz del acuerdo. problema, de verdad de tratar por qué se están dando esas discusiones, por qué se está dando ese mal genio, sino como, y sobre todo obligar a los hijos a que se disculpen y digan que no lo vuelven a hacer, no le estamos dando la oportunidad de tener realmente un arrepentimiento genuino y una necesidad del Señor, ¿sí? Sí, Lo sí, sí, solucionamos sí. así. Entonces, creo que eso cada vez me doy cuenta pues del error y también que a veces los papás estamos muy cansados, ¿no? Por Estamos muy supuesto. cansados. Entonces evadimos así sutilmente lo que realmente deberíamos hacer y optamos como por esas vías rápidas, que van es a eso, a los síntomas, a la conducta. Voy a eliminar ya la conducta y prométame que no, ya no voy a hacer más, ¿sí? Entonces, sí, creo que esa es una autocrítica que yo tengo. Últimamente ya, bueno, hace un tiempo ya vengo como trabajando más en poderme poner también en su lugar, ¿no? De hecho, hoy me pasó con una hija que interrumpió a la otra, no la escuchó, y en vez de irme a acusarla y a decirle, ya, vete y te disculpas, yo me puse en su lugar, le digo que yo también tiendo a hacer eso, a no esperar a que la otra persona termine, a interrumpirla, ¿sí? Entonces tuve otra actitud y empecé a mostrándole lo que pasaba en mi corazón también, que ella viera qué estaba pasando en su corazón. Creo que es algo que el Señor me ha permitido ver por medio de este estudio. Gracias, Luis. Edilson, tal vez tienes algo que compartirnos, por favor. Sí, gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta 5, creo que definitivamente es la tendencia más generalizada que hay, ¿no? En el caso. A veces eh, me dirijo más a los síntomas, ¿no? Porque aquí pues traigo a colación lo del el capítulo de hace 8 días, bueno, antes de la identidad precisamente, que a veces queremos que nuestros hijos mejoren y mejoren por la reputación, ¿no? Entonces nos Sí, preocupamos por la conducta inmediata, pero, pero no, a veces no nos enfocamos en saber que
mi hijo está en una condición de perdido, que necesita ser rescatado, y pues que ese instrumento o a quien Dios va a usar para rescatarlo o mostrar el camino, bueno, pues de alguna manera somos nosotros como padres, ¿bien? Y creo que sí somos muy reiterativos en eso, en tratar o en dirigirnos, en enfocarnos a veces en los síntomas. Y cuando, pues ahora que pues hemos reflexionado tanto, que este estudio ha sido de mucha bendición, pues hemos tratado de pensar mucho en, bueno, y cómo es Dios conmigo en esta situación. ¿Cómo es Dios conmigo? ¿Qué ha hecho Dios conmigo? ¿Cómo trata Dios conmigo? Mm, Entonces vemos que es diametralmente opuesto a lo que nosotros a veces hacemos con nuestro hijo, a lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces ahí es donde reflexionamos y empezamos a cambiar la manera de abordar. No es no abordar las cosas, no es no abordar el problema, ¿bien? Es cambiar la manera como lo hacemos, yendo a la raíz, ¿no? Como el dolor de muela, como decía, creo que Claudia, Gisela, o bueno, no, o Ana, no recuerdo. No es decir, me duele la muela, bueno, ella dijo cáncer, yo voy a la muela, ¿no? Me duele la muela, no solamente el analgésico no, sino decir, bueno, si hay que sacarla, vamos a sacarla, o si hay que hacer una calza, bueno, algún tratamiento, pues vamos a hacerlo, pero vamos a la raíz del problema. Y a veces vamos mucho hacia a los síntomas. Generalmente pasa mucho eso en nosotros. Gracias. gracias, Edilson. Claudia, ¿quieres algo adicional a lo que hemos compartido de tu experiencia? Pues hay algo que nos ha ido ayudando muchísimo con él, porque yo creo que todos hemos cometido el mismo error de tratar con los síntomas y no con el problema real, es que luego lo hablamos, o sea, lo hablamos con él, nos sentamos, y hay algo que notamos en mi hijo que es muy positivo, y como, no sé, yo les comentaba en alguna ocasión, es tan sincero, él es tan sincero, él es ya muy consciente de sus emociones, sus sentimientos con la gente, dice, simplemente, no me gusta, no quiero, bueno, porque él es así, a mí no me parece. Entonces nos ayuda mucho como él Sí, expresa con mucha facilidad lo que siente, sus agrados, desagrados, porque sí, porque no. Entonces nos ayuda como mucho a hablar con él, escucharlo y saber que él es consciente, o sea, dentro de las cosas que creo que el Señor ha hecho muy bonitas es eso, porque él es muy consciente de sus emociones, de sus gustos, de sus razonamientos. Entonces, cuando han pasado ciertas situaciones, nos sentamos a hablar con él, decirle, "No, bueno, ¿tú por qué crees que pasa esto? O que no te gusta, por qué crees que actuaste de esta manera, qué te impulsó". Entonces también estamos como allí tratando de enmendar los errores que cometimos cuando él era más pequeñito. Es verdad. Gracias. Bueno, Gisela, si quieres, continuamos con los otros puntos. Vale, listo. Gracias, Claudia. Bueno, entonces vamos a seguir al ejercicio 6. Acuérdense que en el capítulo el autor nos propone 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y con cada una de esas historias nos hace unas preguntas para que podamos ver qué significa perdido y en qué medida nuestros hijos están perdidos y eso le da un papel significativo a nuestro papel como papás. Entonces yo voy a hacer el ejercicio con la oveja perdida y los que quieran me pueden ayudar con la moneda perdida y el hijo perdido. Entonces en la oveja perdida del versículo, ustedes recuerdan cuando Jesús le dice que si hay un pastor que tiene 100 ovejas, que si no se va, se le pierde uno, deja las 99 y se va a buscarla, ¿cierto? La coge, la echa a sus hombros, la lleva a la casa y hace una fiesta. Muy bonito eso. Entonces, lo primero que nos pregunta el autor es qué tendencias siempre tienen las ovejas. Y la tendencia, según el capítulo, aunque también yo he leído más cosas, es que las ovejas tienden a perderse, a descarriarse.
ellas ven una oveja que va por ahí distraída y ellas se van detrás de la otra oveja, ¿sí? Entonces eso nos muestra que son seducibles, son influenciables, siguen errantes y ellas son débiles, ellas no se defienden del animal que se lo quiere comer, no se defienden, son influenciables. Por eso, dice, ¿a quién necesitan las ovejas? ¿Son capaces de rescatarse a sí mismas? Definitivamente no. Requieren al pastor. Sí, nuestro pastor, ¿quién es? Dios. Dios nos dejó a nosotros como autoridad delegada para criar a nuestros hijos. Entonces, en esa medida, así como Dios es el pastor, nosotros también estamos eh, llamados a rescatarlos, ¿sí? En nombre de Dios. Y ahí dice que aprendemos acerca de nuestros hijos perdidos de esta parábola, que ellos necesitan a su pastor Dios, a nosotros como autoridad delegada, ellos necesitan realmente la sabiduría, la protección y la provisión de Dios. Y a través de nosotros en su casa, a darles esa orientación, no los podemos dejar solos, porque incluso como en nuestras casas ha llegado tanto, ¿cierto? No, tenemos incluso los enemigos nuestros ya están dentro de la casa, porque el solo hecho de que haya internet, televisión, todo eso, ya la influencia es muy grande. Realmente nuestros hijos son muy influenciables y requieren la sabiduría, requieren la dirección, porque fácilmente ellos se pueden descarriar como una oveja. Y la otra pregunta que nos hacía el autor era, ¿qué nos enseña a los padres que representamos al gran pastor en nuestros hogares? ¿Qué nos enseña a los padres? Que los hijos necesitan ser pastoreados, ser criados, necesitan ser buscados, necesitan ser rescatados y sobre todo ser rescatados de sí mismos, no solamente las influencias que llegan, sino de sí mismos. El corazón es engañoso, ellos representan un peligro para sí mismos. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestro papel como papás, es un llamamiento a que ellos tienen que ser rescatados y nosotros como autoridad delegada de Dios estamos llamados también a pastorear a nuestros hijos. Ese es el ejercicio en cuanto a oveja perdida. Entonces les voy a abrir a ustedes la posibilidad, Edilson, Claudia, Vicky, que me ayuden con el siguiente, que es la moneda perdida. Acuérdense que hay una señora que tiene 10 monedas de plata y se le pierde una y entonces empieza a barrer por todo lado, corre los tapetes hasta que la encuentra y cuando se pone feliz va donde las vecinas y hace una fiesta porque le apareció la moneda. Entonces, a ver quién me quiere ayudar con la moneda perdida. Hay dos preguntas. El enfoque de esta parábola está en el buscador y no en lo perdido, habla de ella, ¿cierto? Porque antes hablaba pues de la oveja que estaba por allá, la oveja perdida habla de los dos, acá habla sobre todo de ella. Dice, el enfoque está en el buscador. ¿Qué aprendemos acerca de la actitud del Padre Celestial y su interés, los hijos perdidos? Y la otra, ¿qué nos llama esta parábola como padres? Entonces, no sé quién quiere participar y ayudarnos con este tema de la moneda perdida. Yo. Dale, Claudia. Listo. Hay una palabra muy diciente que dice y buscar con diligencia. Nosotros los padres nos vemos envueltos en medio de tantos deberes, quehaceres, carreras, compromisos, que a veces perdemos prioridades o el horizonte de lo que es primero. Y había en el corazón de esta mujer estaba definitivamente el objetivo o encuentra la moneda o encuentra la moneda. Dice que barre la casa, busca con diligencia. O sea, ella se detiene a mirar siempre las opciones para saber cómo encontrar esa moneda. Y muestra definitivamente una actitud diligente, una actitud, cuando dice barre la casa, me llama la atención porque hay situaciones donde uno se tiene que detener, pensar, donde hay que reflexionar bastante y atreverse uno a mirar adentro, allá, porque a veces nos concentramos mucho en ellos, en sus comportamientos, como hemos venido hablando, y ellos son el reflejo definitivamente de nosotros y de nuestra propia naturaleza pecaminosa.
Me parece importante lo que está diciendo Claudia de que de ese interés tan grande del padre, pero es una búsqueda diligente. No sé si es ahí el autor que dice que diligencia es que en el momento, en alguno yo lo busqué, es en el momento, ¿no? También esta vez están ocupado como padre y se descuida y dice, bueno, yo, sí, y tiene uno el deseo en el corazón, ¿no? Y como que aplaza las cosas y yo voy a tratar este problema con mi hijo, voy a leerme un buen libro, voy a, sí, pero en realidad la diligencia es que es en el momento Y oportuno. algo que he notado en una sociedad actual es que a veces como adultos estamos esperando que pase algo terrible para reaccionar y no nos damos cuenta que el hecho de tenerlos ahí pequeñitos, que tenerlos ahí en la casa, la oportunidad es ya, la oportunidad definitivamente es ya. Muchos padres esperan a ver síntomas, o sea, a ver los síntomas, no a ver ya ¿cómo se llama lo del cáncer? Cuando ya se riega, ¿Terminal? ya, sí, ¿Metástasis? Metástasis. eso, cuando ya se metástasis, y creo que ese es el término, metástasis, entonces sí vamos a hacer algo y no nos damos cuenta que eso es algo diariamente, de continuo, eso es algo de todos los días. Exacto. Sí, de hecho él habla de todas las oportunidades que nos da Dios para ministrar los hijos. Entonces no debemos es ver cada comportamiento de ellos adverso como ay, como, sí, como como una frustración personal, sino como oportunidades que nos da en el momento Dios para ministrar a los hijos y para pastorearlos y buscarlos. Sí, como veas, me parece súper chévere. No sé, Claudia, si vas a decir algo más o seguimos para hijo perdido. ¿Sí? ¿Alguien más quiere colaborarnos con hijo perdido? Que son dos preguntas. ¿Qué aprendemos de esta parábola sobre la susceptibilidad de nuestros hijos a la tentación? Y si vamos a imitar al padre de esta parábola, ¿qué cualidades de carácter necesitamos? No sé si Edilson o Vicky quieren colaborarnos. Bien, no sé si Vicky, le quito el turno a Vicky. No, no, tienes la palabra, Dilsa. Ok, bueno, quería escucharla, gracias. No, mentiras. Bien, ok. Dice, esta parábola, pues, esta es muy diferente a las dos anteriores, porque aquí, en la primera el pastor sale a buscar la oveja, en la segunda la señora sale, busca la moneda hasta que la encuentra. Aquí es diferente porque no hay un padre, bueno, en este caso por la cultura, el que tenía que ir a buscar al hijo menor era el hijo mayor, ¿no? Esa es la cultura judía. No lo hace, el padre pues tampoco no lo hace porque pues no le corresponde, pero igual no lo hace, ¿no? Pero no por descuido. Entonces es diferente, tiene algunos aspectos que la hace muy, muy diferente a los dos anteriores, aunque está en el mismo contexto temático. Y la susceptibilidad que nos muestra ante la tentación, eh, pues es algo que nos debe abrir a nosotros los ojos como padres, ¿no? Tal vez el papá pensaba que el hijo estaba, a ver, que por ser el hijo menor iba a estar allí, ¿no? Porque esa era como la costumbre judía, ¿no? Que el hijo menor, los que iban saliendo de casa, pues eran el mayor, luego el que seguía, y el menor era el último, el que se quedaba cuidando a los padres. Pero aquí no pasó, o sea, es un pasaje que va en contra de muchos principios culturales de los judíos en ese entonces. Y muestra cómo hay un padre que está confiado en lo que se espera que pasaría de su hijo, pero sin embargo el hijo está teniendo muchas tentaciones. Y la primera tentación del hijo no la encuentra afuera, la encuentra en la casa. Es decir, quiero irme, quiero mi herencia y quiero irme. Y eso ocurre en casa, y esa tentación ocurre en casa. Entonces, nuestros hijos, las luchas de nuestros hijos están en casa, como decía ahora Gisela, pues ahora está el internet en casa, ahora están las redes, ahora está la televisión, bueno, las redes sociales, muchas cosas se vuelven ahora pues instrumentos de seducción para nuestros hijos.
Entonces, definitivamente nuestros hijos son vulnerables. No podemos tener la idea de que porque nuestros hijos eh, crecieron en un hogar cristiano o se les enseñó desde pequeño la palabra, que ya están bien. No, no. Mientras ellos no tengan su experiencia personal salvadora con Jesucristo, están perdidos. ¿Bien? O sea, necesitan la redención del Señor. Entonces hay un padre aquí que tal vez se confió por lo que se esperara de su hijo, pero no fue así. Y hay un hijo que tiene una tentación en su casa y no la puede enfrentar y no la puede vencer. Y esa tentación que no puede enfrentar y que no puede vencer en casa, lo lleva afuera a enfrentarse muchas más tentaciones de otro índole, de otro calibre, que tampoco las puede enfrentar. Entonces, eso pues me hace pensar un poco, bueno, un poco no bastante, que, que si no tratamos aquí en casa, en lo relacional, esas cosas esas tentaciones o esas luchas o esas puertas que nuestros hijos puedan abrir a muchas cosas. Luego cuando ellos estén afuera con sus amigos, o bueno, ahorita por la situación pues no están tan afuera, pero ya vendrá el momento que van a estar afuera, el colegio, la universidad, muchas cosas, pues se van a enfrentar a otras cosas, no vamos a estar allí. Entonces ahora mientras estemos, creo que debemos ser esos atalayas. No esos vigilantes exacerbados, pues que exasperan a sus hijos, no, sino ese padre amoroso que está atento más que a la conducta al corazón de sus hijos. Entonces, en cuanto a la susceptibilidad de nuestros hijos a la tentación, pues aprendemos que si en casa no se vencen muchas cosas, no se superan muchas cosas en casa, cuando vayan afuera tampoco van a poder hacerlo. Y la segunda pregunta dice, si vamos a imitar al Padre esta parábola, ¿qué cualidades de carácter necesitamos? Bueno, pues aquí, pues uno, estar más pendiente de nuestros hijos para que eso que ocurre en casa podamos nosotros tratar de corregirlo. ¿Bien? Y pero lo otro, que es pues el fuerte que la parábola muestra del padre, es ese padre que cuando su hijo vuelve, no hay un reclamo. O sea, uno ve que que el padre, cuando ve a su hijo venir, sabemos que eso era totalmente contrario a la cultura. Un padre no podía salir a esperar a su hijo, ni mucho menos un padre podría correr a encontrarse a su hijo, ni echarse a los brazos de su hijo, porque eso era contra la cultura. Bien, el padre tenía que esperar y sentarse y que su hijo viniera y fuera el hijo el que abrazara al padre, bueno, en fin. Pero el padre hace todo lo que culturalmente no se debía hacer con tal de volver a tener a su hijo cerca, al saber que su hijo perdido era y encontrado es, dijo el padre. Estaba perdido, pero lo hemos hallado, lo hemos encontrado, hagamos una fiesta y le puso anillo y le dio una túnica y le puso calzado, en fin. Y entonces vemos un padre cuyo corazón se enfoca en el deseo profundo de rescatar a su hijo, de volver a tener a su hijo. Y creo que eso es lo que debemos nosotros volver a tener. Mire que el padre no se enfocó en la conducta, ¿no? Es decir, no, mi hijo hizo esto, se malgastó la herencia y por allá anduvo, hizo, sino que se enfocó en rescatarlo, en recuperarlo y una vez que lo tuvo allí, se aseguró de que no volviera a salir de casa, por lo menos hasta que no fuera el debido momento. Entonces, eso nos habla de un carácter parecido como el de Dios con nosotros, ¿no? Que luchó y luchó por rescatarnos, tanto que mandó a Jesucristo para salvarnos. Y se hizo la manera y nos mandó personas que nos hablaran del Evangelio, que nos llevaran a la iglesia y que podamos nosotros tener la experiencia redentora. Entonces creo que es como el mismo carácter que nosotros debemos demostrar con nuestros hijos, porque a veces juzgamos mucho, ¿no? Vemos los síntomas y juzgamos y condenamos y enjuiciamos por esa conducta, por ese comportamiento, pero se nos olvida que lo más importante es rescatar, tener de nuevo a nuestros hijos. Gracias. Gracias, Edson. Sí, yo le comentaba a Vicky, a mí me impactó mucho el capítulo por el tema de la compasión. Generalmente yo cuando mis hijas hacían, peleaban o
pecaban, cometían faltas, uno se frustra mucho, se pone mal genio. Pero ahora viéndolas como perdidas, nacieron perdidas, es verlos con compasión. Y eso para mí me da una perspectiva muy diferente. Sí, es ver que nacieron fuera de Edén, nacieron separadas de Dios. Y el Señor, mostrándonos en esta parábola, tuvo compasión, ¿sí? Comprensión, paciencia, aceptación, perdón. Nosotros como papás siempre nos apresuramos más es al juicio, al castigo, incluso nos ponemos por encima de ellos, ¿no? De que nosotros sí cumplimos y tenemos el estándar alto y lo que hacemos es en muchas ocasiones endurecer el corazón de los hijos. Entonces esta perspectiva de la compasión realmente abre una ventana maravillosa para edificarnos como papás. Gracias, Edilson. El siguiente punto, el séptimo, Tripp dice que nuestros hijos creen dos grandes mentiras que atrapan su corazón y producen su conducta. Todos caemos en la trampa de esas mentiras y se asocia también con la tentación atrás del hijo pródigo. Necesitamos rescate para cada mentira y completa estos 3 pasos. Entonces yo quisiera el primero y después alguien que me ayude con la segunda mentira. Yo voy a hacerlo con la primera mentira y alguien que quiera participar. Entonces, la primera pregunta es, ¿soy autónomo? ¿Tengo el derecho de vivir mi vida como yo quiera? Ahí los 2 pasajes bíblicos que escogí fue la tentación de la serpiente de Adán y Eva y la tentación al Señor en el desierto por parte de Satanás, que es muy similar. El Señor ya le había, después en la creación, cuando crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén para que lo cultive y lo cuide, el Señor Dios le ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él coma ciertamente morirás. Y cuando uno se va a mirar lo que significa el conocimiento del bien y del mal, porque en sí mismo como que comer de un fruto que tiene de malo, ¿no? Cuando uno le dicen en los versículos, no matarás, no robarás, entonces uno dice, uy, sí, eso es súper malo, eso es re malo, ¿cierto? Pero realmente cuando uno va a ver el significado de lo que es en sí el conocimiento del bien y del mal, hay una referencia muy buena que la hemos estado estudiando estos meses en los estudios panorámicos, es que a menudo se usa en lugares donde poseer el conocimiento del bien y del mal es tener la capacidad de declarar, de decidir, de discernir lo que es bueno y declarar lo que es malo. Entonces, hasta ese momento, Dios era el que tenía esa potestad de decir lo que era bueno y lo que era malo, ¿sí? Entonces, Él había dicho que la creación era buena en gran manera. Él le había dicho al hombre que no era bueno que estuviera solo, o él había pensado eso, que no era bueno tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Dios tiene esa soberana capacidad basada en un conocimiento infinito de declarar lo que es bueno, ¿cierto? Y ahora la mujer quiere esa función divina. Dios dice, de hecho, no es bueno comer de ese fruto en particular, ustedes morirán. Pero si come, en lugar de deleitarse en la sabiduría de su hacedor, que tiene ese conocimiento infinito, la mujer ahora es la que quiere, está declarando en forma independiente sus propias decisiones respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Ella se está volviendo como Dios en ese sentido, pretendiendo el tipo de independencia que solo le pertenece a Dios, la autoexistencia que solo le pertenece a Dios, que él es autosuficiente en sí mismo. La mujer y el hombre quisieron hacer eso. Significa que desde ahora Dios mismo debe ser considerado como un rival, ¿sí? O hacerme yo como Dios. Yo pronuncio mi propio bien, no necesito que me digas qué puedo hacer o cómo puedo hacer, ¿cierto? Y ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte de todo, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Entonces nuestros padres Adán y Eva, cuando toman la decisión de tomar del fruto, están declarando la independencia de Dios, ¿sí? Entonces ni siquiera a veces esa tentación que tiene el hijo pródigo, de hecho, esa tentación lo dice Tripp ahí, es la intención de ser independiente,
no podía resistirse a la tentación de ser independiente, incluso de autoengañarse y pensar que por su cuenta iba a poder manejarlo todo y ser independiente. Entonces ese deseo de independencia lo heredamos desde nuestros padres, todos nacemos con eso, y hay una repulsión natural a la autoridad de Dios, y no solo a la autoridad de Dios, sino a cualquier autoridad. Entonces esa es una primera mentira de que Satanás introdujo en huerto, y que incluso lo quiso al hacer con el Señor Jesús en el desierto, cuando le dijo en el desierto, a ver si lo encuentro por acá, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿cierto? Y Jesús era el Hijo de Dios y tenía el poder de convertir esas piedras en pan. Entonces, ¿cuál era el problema digamos, de hacer uso de esa naturaleza divina para satisfacer el hambre? Él llevaba 40 días sin comer. Y la clave está en cómo él le responde. Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un texto muy citado que citan para leer la Biblia, pero de fondo está un pasaje que había sido en Deuteronomio 8, cuando Moisés les está relatando lo que Dios hizo por el pueblo durante 40 años que duraron hacia la tierra prometida, y los alimentó milagrosamente con el maná. Durante todo ese tiempo sus vestidos no envejecieron, y se dijo eso, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Es decir, cuando Dios declara, se hace. Y Él es el que nos provee en todo. Dios ordenó que se hiciera así, sucedió, de manera que las vidas de ellos dependieron de la voz de Dios. Cada cosa buena que tenemos depende de Dios. Si tenemos comida y capacidad de comer es porque Dios lo dijo, y fue precisamente esa dependencia de Dios la que quiso también, lo mismo que hizo con Adán y Eva, y eso que Adán y Eva estaban pues en condiciones perfectas, las quiso hacer con el Señor Jesús, que sí estaba en un lugar inhóspito, en un desierto. Por eso le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en el pan, tú tienes el poder de hacerlo. Es obvio que tu papá no te está cuidando como debiera, porque pues ya llevas aquí 40 días, ¿sí? Esa era la trampa detrás de la oferta. Y si Jesús cedía a esa tentación de convertir las piedras en pan, estaba declarando abiertamente que él no confiaba en el cuidado de su Padre Celestial. Pero Jesús sabía que independientemente de las circunstancias por las que estaba atravesando, él podía confiar plenamente en su Padre. Confiar en Dios no va a depender de nuestras circunstancias, sino del carácter de Dios, y con esa convicción Jesús derrotó esa tentación. Él sabía que podemos descansar confiados en el cuidado paternal de Dios, lo que no hicieron Adán y Eva, que declararon su independencia de Dios. Pero Jesús, que se hizo hombre y cumplió y se identificó con nosotros, es la esperanza de que en Él podemos volver a confiar en Dios y cumplir para el propósito para el cual estamos llamados. Entonces yo escogí esos dos, pero uno pues de pérdida, porque Adán y Eva se dieron a la tentación de ser independientes de Dios, y Jesús no se dio, y estando en circunstancias mucho peores. Entonces esos fueron los que yo escogí. Piensa en una manera en que se manifiesta esa mentira en tu propia vida. Sí, a mí me pasa mucho. A veces estoy ansiosa, estoy triste, me pasa mucho con la comida. Estoy ansiosa, si estoy muy contenta, como, y si estoy muy triste, como. Como que mis deseos terrenales, y de hecho aquí también les había buscado un pasaje que primera de Juan 2:16, donde dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Entonces los deseos que en sí mismos fueron buenos, los que nos puso el Señor, por el pecado, digamos, se convierten en pecaminosos. Digamos que el pecado es la verdadera anomalía. Y los deseos que eran buenos, pues los usa Satanás en nuestra contra para que esos deseos que tenemos nosotros, esas necesidades, sean suplidas independientemente de Dios. Entonces a mí me pasa eso a veces, ¿sí? Me pasa que busco en otras fuentes mi gozo y mi manera de saciar mi felicidad o mi angustia.
Y un ejemplo, como ha visto esa mentira reflejada en mi hijo, sí, a veces esa mentira de ser autónomo y ser independiente es que ellos pues establecen sus propias reglas, ellos por naturaleza se oponen a cualquier autoridad, a la autoridad de los papás, a la autoridad de Dios, y es un autoengaño. Ahí el clic del asunto está en cómo convertir, es un engaño además. Pensar que el gozo lo vamos a encontrar independiente de Dios es para nosotros la gran misión como una de las grandes misiones como papás, es que nosotros vivamos ese gozo en el Señor en dependencia de Él y le podamos transmitir a nuestros hijos el gozo en el Señor. Es el verdadero gozo, no el gozo de la independencia. Entonces, ese fue el que yo vi. Y el segundo, la segunda mentira, soy autosuficiente, tengo todo lo que necesario dentro de mí. No sé si alguien quiere aportar con algún pasaje de la Biblia y ver cómo eso ha afectado su propia vida y lo ve también reflejado en sus hijos. No sé quién quiera aportar para esa parte de la autosuficiencia. Bueno, Bien, ok, qué pena, Victoria. no, está bien, Edison, dale. Okay, bueno, en la autosuficiencia quizás la vida de Moisés, cuando él cumple los 40 años y estoy tomando parte del mensaje del pastor el domingo, que fue súper edificante, él llega a una edad, obviamente él tenía la instrucción de su madre en casa de cuál era su misión, ¿no? Pero él en esta cultura, él ya se siente autosuficiente y dice, es el momento en el que voy a liberar a mi pueblo. Entonces creo que todos conocemos la historia en el momento en que él observa cómo un egipcio está maltratando a un hebreo, él interviene, lo mata, lo esconde, pero al día siguiente, por otro evento similar, se da cuenta que es descubierto y huye. En la decisión que toma Moisés muestra su autosuficiencia. Está mostrando el tiempo, lo decido yo, el cómo, lo decido yo, y tengo lo necesario para llevar adelante esa misión. Soy el libertador de mi pueblo. Muestra una autosuficiencia y por supuesto implícitamente también está la independencia de Dios, porque Dios no le dijo. Si bien es cierto, fue escogido por Dios para esa misión, el tiempo, el cómo, tenía que darlo el Señor, no Moisés. Y todos sabemos que tuvo que pasar 40 años más en el desierto huyendo, porque iba a ser objeto del juicio del faraón, y finalmente pues ya conocemos qué sucede. Entonces aquí se muestra, se ilustra muy claramente la autosuficiencia de un hombre. Tengo todo lo necesario dentro de mí para llevar a cabo tal propósito. Creo que hay un engaño sutil en mi vida cuando tengo mucho conocimiento del Señor por su maravillosa gracia, pero pareciera que ese conocimiento me capacita para decidir y a veces independiente. Me explico. Creo que cuando entendemos, cuando tenemos muchas vivencias piadosas de iglesia, de edificación, pero definitivamente no es la palabra, no es el conocimiento, no es mi entendimiento de las verdades la que me capacita para decidir. Es mi dependencia en el Señor, es mi caminar con Dios, como lo decía, es maravilloso en ciertos y muy contadas excepciones. La Escritura dice, y Enoc caminó con Dios, y tal persona caminó con Dios, y Noé caminó, ¿Noé? Creo que no es, y bueno, tal caminó con Dios. Entonces uno se observa allí una dependencia permanente, no en lo que sé, no en lo que está en mi mente, sino en que estoy dirigida por el Señor. Entonces otra vez volvemos a lo mismo. La crianza de nuestros hijos, nuestras decisiones definitivamente modelan una manera de vivir lo que creemos. Muchas veces cuando actuamos de esta manera nuestros hijos lo ven y ellos, digo lamentablemente porque soy muy inconsistente, ellos ven más fácilmente lo que hacemos, cómo reaccionamos en circunstancias no planeadas, en momentos casuales,
que cuando nos sentamos a hacer un estudio. Entonces, la manera de ser consistentes definitivamente es andar en el Espíritu, estar meditando en la palabra, orando y pidiendo la sabiduría, la gracia y el poder del Señor. Y traigo en este momento algo que estaba en el capítulo anterior de proceso que me gustó mucho, que dice así: si quieres ser parte del proceso del Padre en la vida de tus hijos, debes comprometerte a hacerlo a su manera. Permíteme decirlo así: si vas a ser una herramienta en las manos del Padre, no debes solamente someterte a su obra, sino también comprometerte con su carácter. Y en ese sentido es que el autor menciona en Perdidos, como el hijo perdido, los niños necesitan compasión, comprensión, paciencia, aceptación, perdón y gracia. Y esto claramente son frutos del Espíritu Santo. Luego somos instrumentos del Señor para nuestra propia vida, y eso mismo es lo que debemos extender al Señor, a nuestros hijos. Un ejemplo que he visto en mi hijo sobre este punto, bueno, yo a Joshua lo educo en casa, y esta autosuficiencia la percibo a veces cuando hay cierto tipo de propuestas pedagógicas que le llevan a seguir unas pautas, y él se resiste y él dice: no, yo sé cómo hacerlo. Yo, corazón, mira, porque es que si tú vas por esta línea, vas a descubrir el principio. Parece que es sencillo, parece que suena infantil usar cierto tipo de material didáctico práctico, pero es allí donde tú vas a construir el concepto. Por ejemplo, el tema de matemáticas. Y él ofrece resistencia por esta autosuficiencia. Yo lo entiendo, yo lo sé, yo lo puedo hacer. De alguna manera hay una consigna que he visto mucho, y es: lo hago a mi manera, y tiene que ver con eso: independencia y autosuficiencia. Vale, Vicky, muchas gracias, muy importante todo lo que nos comentaste, y eso que dices, que no solamente nuestra misión está dada a llevarlos a ellos a la instrucción, a la corrección, ¿cierto? Sino a revelar el carácter de Dios. Entonces, Sí. cuando nos muestra cómo es el Señor y cuando revelamos su carácter, pues estamos también revelando su gloria, ¿no? Y eso no lo podemos perder de vista. Así que nosotros somos representantes de Él, llamados a reflejar su carácter. Y el último punto de Perdidos, de 8, antes de que Vicky cierre con un pequeño ejercicio de un ejemplo, nos dice: los niños necesitan visión, compasión, esperanza, rescate y sabiduría, 5 puntos. Los padres también necesitamos y recibimos estas cosas de nuestro Padre Celestial. Evalúa cómo vas o cómo van como matrimonio en proveer de estas cosas a sus hijos. En grupo compartan sugerencias y peticiones de oración específicas para crecer en estas áreas. Les comparto rápido para que no nos extendamos, y el que quiera aportar algo más, bienvenido. Entonces, la visión, el primer punto es: yo le decía a mi hija, eso es como Alcohólicos Anónimos siempre, ¿no? Primero reconozca que es alcohólico. Entonces aquí, primero, el primer paso siempre es verse como perdidos, definitivamente. Yo pienso que algo que ayuda mucho a verse como perdidos, antes de decirle a la gente: usted es pecador, usted hizo algo malo, es mostrar el carácter de Dios. Yo creo que en eso sí nos toca, como sea, ser muy creativos para que la historia de Dios se inserte en la vida familiar, en los devocionales, es poderles mostrar a Dios. Porque yo no me voy a ver perdido si no veo la santidad de Dios. O voy a decir: sí, todos somos imperfectos, cometemos algún error, siempre fallamos. Yo creo que la tarea de verse como perdidos es mostrar el estándar, que es la santidad, y el Señor como totalmente apartado. Entonces, el primer paso, yo creo que en eso me toca avanzar, en separar espacios, no solamente para que ocasionalmente les diga cómo es Dios, sino que ellos conozcan la historia de Dios revelada en las Escrituras, mostrando cómo Él es santo, perfecto, eterno, amoroso, Dios trino, espíritu grande, majestuoso. Y para que yo pueda ver también mi condición actual, lo que pasó ahí en los primeros capítulos del Génesis. Creo que eso es muy importante para poder entender toda la escritura.
Entonces, lo primero es verse como perdidos, ver la condición de peligro en la que se encuentran por esa independencia que heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Segundo, compasión. Eso me parece hermoso, eso ya viene para nosotros, no enojarnos con ellos, condenarlos, quedarnos en el castigo, ¿cierto? No verlo como algo personal, ni irritarnos, sino ser como es el Padre, compasivo. Él es compasivo, Él es paciente con nosotros, Él nos busca, anhela encontrarnos. Eso ya, o sea, la primera, la visión, es cómo se debe ver el hijo. La otra, compasión, es cómo debe ser el padre. Tercero, esperanza. Una vez ellos ya ven que están en peligro, tienen que entender que hay una ayuda para ellos. Y los papás somos aliados en que ellos encuentren esa ayuda, saber que Dios envía a su hijo, ¿cierto? Envió a su hijo a vivir en esta tierra, como hombre cumplió la ley, murió sin pecado, asumió el castigo que nosotros merecíamos. Y al nosotros poder entender que estamos en peligro, estamos arrepentidos, queremos cambiar esta vida, clamar por esa ayuda para que Dios nos conceda arrepentimiento y salvación, recibir esa ayuda y ahí obtenemos la ayuda. O sea, ellos tienen que ver, una vez se sientan perdidos, ¿dónde encuentran la ayuda? Eso es. El siguiente, eso se llama esperanza, ¿cierto? Después el rescate. Ah, ok, porque entonces yo ya me salvé, ¿cierto? Yo ya me salvé, pero el rescate es la transformación del corazón. No, Dios no nos llamó solo a justificarnos. Y yo siempre insisto que la salvación es del pecado. La salvación no es solo de la paga del pecado, la muerte, o solo del infierno, porque a veces nos centramos en eso. La salvación es del pecado, y eso está en muchos pasajes. Entonces, si bien en un primer momento fuimos justificados, salvados de la paga del pecado, hoy en día somos salvados del poder del pecado, ¿cierto? Eso se llama santificación y seremos en nuestra esperanza salvados de la presencia del pecado, que es la gloria. Entonces no podemos perder de que estamos llamados a una relación con el Señor y por eso nuestro corazón tiene que ser transformados y el que pueda obrar esa transformación es Dios mismo. Nosotros como papás no podemos, pero en el poder de Él y en su Espíritu Santo, nosotros obramos como papás para que Dios transforme esos corazones, tenemos un papel. Y el quinto es la sabiduría. Eso es muy bonito porque cuando ustedes van a Proverbios, dicen que la inteligencia es conocer a Dios y la sabiduría es temer a Él, ¿no? Entonces, una vez yo conozco a Dios, mi estándar de vida, o sea, la inteligencia es conocerlo, saber quién es Él, qué me propones, y la sabiduría ya es coger eso que conozco de Dios a mi vida, saber cuándo decir que no, dicen, ¿cierto? Porque el niño va a estar bombardeado, el hijo siempre va a estar bombardeado por el mal porque estamos en el mundo. Entonces, esos son los 5 puntos. Creo que me hace falta a mí personalmente en visión poderles transmitir mucho más a ellas el carácter de Dios para que se vean, darles esa oportunidad de ver su corazón perdido, poderles trabajar en el rescate de su corazón, es decir, no quedarnos en que Dios nos salvó del infierno. Yo pienso que eso puede ser hasta una herejía, quedarnos en eso, porque no estamos entendiendo que fuimos creados para la gloria de Dios, y cuando vino aquí Jesús y dijo arrepentidos porque el reino de Dios se acerca, Él no nos dijo crean que yo y ya les salvé el infierno. Eso es muy poquito, eso solamente es una parte de su misión. Y Él vino, y en eso estuve mirando Lucas 19, Dios, Él vino a rescatar a los perdidos, porque quiere restablecer esa relación de nosotros y ese reino de Dios en nuestro corazón, y que el reino de Dios en nuestro corazón es obedecer, y obedecer, ¿qué es? Es aceptar con alegría y con sumisión, con un corazón dispuesto a la instrucción de Dios. Entonces, a eso es que Él quiere que volvamos. Entonces, eso es como mi visión. No sé si alguien quiere aportar algo en cuanto a esos 5 puntos que le hace falta, o si pasamos ya al ejemplo final de Vicky para que no nos extendamos tanto. Vicky quería traer uno de los ejemplos de proceso, creo, de algunos de los casos, para que cerremos con algún caso de eso que hemos aprendido en proceso y en perdidos, como si nos sucediera a nosotros, cómo deberíamos responder. Entonces, Vicky, si quieres te doy el micrófono para que nos cuentes. Ok. Solo quería tocar un punto y de lo que tú acabas de señalar, me parece muy importante y tiene que ver con la visión que nos ha dado el autor en la crianza de los hijos,
y que es un proyecto, es un proceso a largo plazo. Lo que tú señalaste en cuanto al carácter de Dios me parece que es fundamental. Definitivamente el estándar nuestro y que debe ser transmitido a los hijos es el estándar del carácter de Dios. Los chicos y nosotros mismos normalmente tenemos a veces una referencia relativa a otros hombres, entonces mi condición de pecado frente a alguien más pecador que yo, bueno, yo me siento bien, o sin que lo digamos, pero implícitamente estamos asumiendo una escala de medición, ¿no? Entonces creo que debemos rogar al Señor porque nos dé una cosmovisión bíblica, que podamos tener un entendimiento de nuestras circunstancias, del mundo, de la realidad, del entorno, desde una perspectiva espiritual, sabiendo que Dios es soberano, que Él es todopoderoso. Cuando los chicos están estudiando ciencias, sé que en la educación convencional, pues como que Dios no existe ahí, ¿no? Es unas materias, es la célula, es la planta, es la semilla, pero realmente cuando logremos conectar que cuando estamos estudiando estas áreas, matemáticas, lenguaje, ciencia, realmente ahí está Dios. Dios fue el que nos dijo desde el principio que de la tierra produzca árboles con semilla, que su semilla esté en él. Cuando comemos una fruta, recordar que esto muestra la fidelidad del Señor. Lo dijo desde el principio y tenemos una fruta allí en el desayuno. La semilla del manzano sigue produciendo una planta de manzano que va a dar una manzana. Usar estas oportunidades cotidianas para mostrar el carácter de la fidelidad de Dios, su grandeza, su misericordia, su amor, su soberanía. Entonces, bueno, quería solo tocar eso porque si oramos al Señor, sin duda que Dios nos va a dar muchas oportunidades para revelar y para ser observadores de su carácter. Bueno, queríamos y me parece que es muy enriquecedor compartir con ustedes, escucharles cómo ustedes responderían a ciertas preguntas. En el capítulo 6 de proceso quedaron unas preguntitas que yo quisiera que retomáramos. Voy a leer rápidamente, yo creo que no voy a leerle el ejemplo, sino voy a entrar de una vez a la pregunta para ver cómo responderíamos. Bueno, voy a leer el antecedente. Si entendemos que la crianza es un proceso, una conversación interminable y un proyecto de toda la vida, el autor dice que podremos deshacernos de la crianza reactiva, es decir, la crianza que se produce por efecto de un hecho de rebeldía, desobediencia o mentira. Y entonces usamos ese momento, muchas veces ofuscados, ¿no? Para enseñar. Pero él dice que debemos tener una postura distinta, deshacernos de la crianza reactiva y tener una mentalidad proactiva, aún en momentos de conducta inesperada y frustrante. Contrasta una respuesta reactiva a una respuesta proactiva en estas situaciones hipotéticas. Entonces, las preguntas son, mi hija de 4 años le pega repetidamente a su hermano de 2 años. ¿Quién nos puede compartir la respuesta que dio a esta pregunta? Este es del capítulo anterior, no sé si lo tienen a la mano. Voy a leer cómo lo respondería yo en la reactiva. El niño, la niña le pega repetidamente a su hermanito, ¿no? Entonces yo reactivamente le diría, ya te he tolerado bastante. Sabes que lo que haces está mal. Ahora vas a tu cuarto y organizas todos tus juguetes y solo sales hasta que yo te lo diga. Entonces, primero, la postura reactiva está enfocada en conducta. Segundo, estoy enojada sin duda. No estoy tocando para nada el problema, su enfermedad. La respuesta proactiva, en mi caso, yo le diría, hija, ven, quiero conversar contigo un minuto.
Has estado pegando repetidamente a tu hermano. Ya sabes, esto no está bien, tú estás desobedeciendo, pero además estás mostrando descontrol e ira. Esto claramente habíamos hablado y vas a tener que recibir tres varitas en la cola para... lo estoy cambiando realmente porque yo creo que esta conducta requiere vara. En mi caso particular, a los 4 años, creo que el niño debe ser disciplinado y yo usaría en este caso en particular la varita. Le explicaría cómo digamos esto, la niña fue instruida previamente, entonces usaría la vara y luego haría estudio, digamos, un análisis de lo que Dios hizo en ella. Está el pecado en su corazón y mostraría de qué manera ella debe ir al Señor y pedir ayuda para controlar su enojo. Pero usaría la vara, yo usaría la vara. No sé ustedes cómo abordarían esta misma situación. Edilson, tal vez, o Claudia. Bien, ok, gracias. Mi respuesta reactiva a la hija de 4 años que le pega repetidamente a su hermano de 2 sería, tú sabes que no está bien hacerlo, no debes pegarle, no debes pelear porque lo puedes lastimar. Bueno, esa sería la reactiva. La proactiva sería decirle, hija, tal vez tu hermano te ha molestado, hay algo que te incomode de alguna conducta de él. Quisiera ayudarte a entender, pues, que como tú eres mayor y él es menor, pues hay cosas que él por la edad no las comprende, no las hace bien, pero quiero ayudarte para que entre los dos podamos manejar esta situación y sepamos que vamos a tener un poco de paciencia, pero si hay algo que te moleste de él, o si de pronto tu hermanito te molesta, te busca mucho para jugar y a ti te incomoda, pues quisiera saberlo para ver cómo podemos manejar eso, ¿no? Entendiendo pues que él es menor, tú eres mayor, entonces él es tú eres como la persona que le gusta para jugar. Entonces quisiera que entre los dos pudiéramos entender eso y pudiéramos superar esta situación. Sería mi respuesta proactiva. Gracias. Oh, gracias, Edilson. Claudia, ¿cómo lo asumirías tú? Yo creo que nos toca analizar bastante la situación, porque a esa edad, a los 4 años, un niño es un mundo. Viene su hermanito y le rompe a los 2 años un ciclo donde él era el primero y el único. Entonces, yo creo que hay que ahondar que de pronto el niño la niña está celosa. O sea, nosotros tenemos que ahondar de dónde viene esa conducta agresiva en la niña con respecto a su hermanito. Sí, porque precisamente esa naturaleza pecaminosa que tiene le lleva a ver en su hermanito un rival, le lleva a ver en su hermanito alguien que le ha robado algo que antes era de ella. Entonces tenemos que en medio de su inconsciencia emocional, que el niño apenas el niño simplemente reactivo, el niño a los 4 años es simplemente reactivo, él no tiene la oportunidad de reflexionar frente a lo que siente. Yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud madura y educarnos con respecto a esos ciclos que tienen los niños, reprenderlo desde el punto de entender ciertas maneras de él reaccionar frente a la incomodidad con respecto a algo, porque si el niño de 4 años le pega a su hermanito de 2 años, hay algo severamente que le está incomodando al niño, entonces nos toca sentar y charlar y darle muchas expresiones de amor y que ambos son importantes, ambos son amados. Yo creo que frente a esa postura nos toca ser muy sabios, porque por lo general eso pasa en los niños cuando ven a su hermanito un rival, por lo general. Entonces necesitan incomodarlo, necesitan hacerle daño porque se está sembrando ya en ellos, el niño ya 4 años, son un sentimiento supremamente negativo con respecto a su hermanito, que desafortunadamente muchos es porque a veces no somos sabios cuando nuestros hijos tienen hermanos, porque en el hijo menor
y le quita el trono que tenía el otro y a veces no sabemos manejar ese tipo de cosas. Entonces es trabajar muchísimo, entender también algo que está pasando dentro de ese pecado, dentro de ese pequeño pecado, entender que algo está sucediendo, que algo le está incomodando y necesitamos buscar la vía correcta para decirle nosotros te amamos a ti también, tú también eres importante para nosotros, pues tú también eres especial. De pronto, yo no estoy de acuerdo que se dé a ese momento la varita, porque situaciones a la edad de ellas, si de pronto esta es la raíz del problema, ¿no? Lo que yo estoy planteando, va inclusive a ahondar el sentimiento negativo de él contra su hermanito. Me pegaron por la culpa de mi hermanito. Entonces, yo creo que necesitamos aquí mucha sabiduría del Espíritu Santo, dado si fuera el caso, ¿no? Lo estoy presentando como una posibilidad, ¿no? Luego por la experiencia y el análisis conductual de un niño de esa edad. Entonces, dentro de dentro de lo que les digo, es que me atrevo a decir eso. Vicky, Muchas gracias, Claudia. Vicky, me quería- gustaría compartir Sí. justo ¿te acuerdas del libro que vimos en FUSA de cómo pastorear el corazón de tu hijo? Sí, Hay un caso similar y él dice que el objetivo de la comunicación es, bueno, la conducta que usted ve es el reflejo de la abundancia del corazón del niño. Usted quiere comprender el contenido de la abundancia, ¿cierto? Es como ir a ver qué es lo que hay en el corazón del niño. Entonces dice, primero debe aprender a ayudar a su niño a expresarse, ¿sí? Debe aprender, segundo, a facilitar la conversación. Debe saber cómo comprender las conductas y las palabras. Eh, Tratar de comprender qué es lo que está pasando. Es una oportunidad para atraer a nuestros niños porque cuando conoce sus luchas internas con el pecado, usted tiene información de lo que hay en su interior. Entonces viene el ejemplo, usted como ellos es un pecador y dice, por ejemplo, este tipo de preguntas. La mamá le dice, ¿por qué golpeaste a tu hermana? Y el niño dice, no sé. La mamá, ¿qué quieres decir con que yo no sé? Y el niño dice, no sé. Y así sigue la conversación dependiendo de cuán resistente es el fusible de la madre. Al niño le conviene saber algo pronto. ¿Cuál es el problema? Es que el niño no quiere hablar, probablemente a él no, a él le están haciendo preguntas que no puede contestar porque es muy chiquito. Le falta la oportunidad de comprender lo que decía Claudia, de autorreflexión para poder responder coherentemente a las preguntas de la mamá. Él necesita que el asunto sea enfocado de otra manera. Entonces él dice, replanteemos las preguntas. La línea de por qué, pueda que no funcione con niños pequeños. Y a veces ni siquiera con los adultos. Entonces que él propone estas preguntas. Dice, ¿qué sentías cuando le pegaste a tu hermana? ¿Qué hizo tu hermana para que te enojaras? Ayúdame a entender cómo el pegarle a tu hermana iba a hacer que las cosas mejoraran. ¿Cuál era el problema en lo que ella te estaba haciendo? Usted no debe negar el hecho de que han pecado contra su hijo. Claro que pecaron contra él. Deje que él le diga lo que pasó. ¿De qué otras formas pudiste haber respondido? ¿Cómo crees tú que tu respuesta reflejó confianza o falta de confianza en la habilidad de Dios para proveer para ti? Cada respuesta a estas preguntas puede abrir otras vías para procurar entender lo que estaba detrás de la conducta del niño. Hay muchas preguntas diferentes que tratan con su pecado y le ayudan a comprender las luchas espirituales por la orientación hacia Dios de su corazón y su necesidad de la gracia de Cristo. Entonces el punto es que usted debe comenzar tratando de entender la naturaleza del conflicto interno que se expresó al golpear a su hermana. Al contestar esas preguntas anteriores, su papel es ayudarle a comprenderse y a hablar con claridad y honestidad acerca de sus luchas internas por el pecado. Entonces es eso, es como ayudarle, a veces las preguntas no sirven, pero en últimas es la importancia de sabernos comunicar con ellos. Y lo que dice Claudia es muy importante. A veces un niño a los 4 años ni siquiera sabe qué le está pasando, hay que saberle hacer las preguntas y lo más importante es llevarle a comprender qué está pasando en su corazón y qué es lo que le hizo no confiar en Dios, sino tomar por su propia mano, ¿cierto? Resolver una situación. Entonces, pues justo Trip, creo que es el hermano de Paul Trip, trae el ejemplo de cuando un niño le pega a su hermanita y todo lo que se podría hacer para ayudarle.
No, aquí Tep no, él sí tiene un capítulo de la vara, pero para este caso no lo propone, la vara. Sí. Entonces quería proponer eso. Gis, muchas gracias. Quiero traer algo que señala el autor en el capítulo de Perdidos, pero me parece que aplica. Él dice, Dios le ha dado una conciencia del bien y del mal a nuestros hijos y a todos, pero la condición de perdidos va a corromper esa conciencia, a menos que la entrenemos día tras día con la palabra fielmente, ejerciendo una autoridad apropiada. El niño nace con una inclinación absolutamente egocéntrica. Desde muy pequeñito el mundo gira alrededor de satisfacer sus necesidades y usa el llanto y usa muchas maneras para ser muy rápidamente atendido. Aprende a que esto lo obtenga. Yo me atreví a señalar la vara básicamente porque en el ejemplo señala que la niña lo ha hecho repetidamente. Es decir, ya ha habido una conversación seguramente. No, de ninguna manera la vara entra como un recurso primario. Hay una instrucción, hay una... hay un día tras día de trabajar en la palabra, de instruirla fielmente. Un chiquito de 4 años entiende muchas cosas y esa conciencia del bien y el mal está en ellos muy arraigada y está más firme en la medida en que nosotros le estemos entrenando permanentemente en la verdad de la palabra. Entonces, creo que es difícil tener unas posturas de un lado u otro exclusivamente. Creo que la sabiduría del Señor que nos debe dar en el momento indicado para tomar una decisión. Muchas gracias por compartir. A ver si hay otra pregunta que valga la pena detenernos o podemos ir como cerrando, Gis. Sí, tal vez por la hora, Vicky, aunque pues las otras preguntas sí están muy Sí, yo creo chéveres. que podríamos, porque la segunda tiene una relación semejante, es un niño de 9 años, pero creo que podemos, con lo que vimos hoy, tener mayores elementos dados por el Señor y en el autor para abordar esto sabiamente. Quiero leer el último punto de proceso que me parece muy importante, no para resolverlo, más bien como cierre. Sí, dice, lo que se interpone en el camino de una buena crianza no es la falta de oportunidades. Lo que se interpone en la buena crianza no es el carácter de tus hijos. Lo que se interpone en la crianza es una cosa, el carácter del padre. ¿Qué aprendemos en Gálatas 5, 19, 26? ¿Qué nos puede equipar para criar con una mentalidad de proceso de largo plazo, aferrándonos a la gracia de Dios y al poder del Espíritu Santo? Y esta porción tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Creo que ya lo hemos hablado, cómo nuestras reacciones, nuestra manera de abordar las circunstancias son las que van generando en ellos un obstáculo o lo facilitan. Y básicamente tiene que ver con la dependencia en todo tiempo en el Señor, en andar en el Espíritu y no en la carne, y en poder ponernos en el calzado de nuestros hijos, en poder también reconocer que son sujetos de muchas tentaciones, que son sujetos de muchas seducciones. Este mundo tristemente cada vez genera mayores seducciones a la carne, al egocentrismo, a la autonomía y a la autosuficiencia. Entonces creo que nosotros, aunque estamos pasando de estas etapas, debemos tratar de mirar desde un niño de 12 años, 8 años, 9 años, para poder tener una postura mucho más compasiva y con gracia. Sí, me parece súper importante lo que estás diciendo, Vicky. Y pues ese pasaje es largo, pero en el 22 dice, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas y creo que si dejáramos aflorar en nosotros ese fruto del Espíritu Santo, creo que la crianza de nosotros tendría otro cariz, ¿cierto? Entonces, Sí, eso me parece súper relevante. Gracias, Vicky.
Y bueno, y gracias a todos los que estuvieron. Fuimos poquitos, pero bueno, nos pudimos reunir y seguir adelante con el estudio. Muchas Entonces, no gracias. sé Gracias. si Claudia o Edilson quieren despedirnos en oración, una oración cortita dando gracias y nos vamos. Vicky, tal vez tú quieras orar. Sí, está bien. Amado Señor y Padre eterno, te damos gracias porque tú tienes misericordia de nosotros. Gracias por enseñarnos, gracias por este espacio para compartir con los hermanos, reconociendo, Señor, que estamos en el mismo proceso, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú tienes paciencia de nosotros. Rogamos, Padre, que nos des sabiduría, que nos des de tu gracia, que nos ayudes a vivir cada día, Señor, poniendo en práctica eso que nos has enseñado. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Esta noche la dejamos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Vicky. Gracias, Edilson, Muchas Claudia. gracias. Gracias a todos. Buenas Bueno, noches. nos vemos. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Muchas gracias. Señor les guarde. Bueno.